Tú eres bueno, maravilloso, Señor. Misericordioso, Padre. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra podemos aprender, podemos crecer, madurar, Señor. Somos ejercitados, Señor. Y a través del oír tu palabra, aumenta nuestra fe. Señor, en esta noche podamos entender a través de tu palabra, de las enseñanzas que vamos a presentar, Señor, podamos entender cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentar. No heredará. Aleluya. No heredará. Bendito sea el nombre de Dios. Parece, esta historia que estamos leyendo parece como drástica, ¿verdad? Injusta. E injusta, ¿verdad? A primera lectura, uno le pareciera injusta, ¿verdad? Porque que tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí, hermano. Hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que nos parecen injustas. Que nos parecen que no dan lugar, no dan lugar lo que está sucediendo. Pero Dios tiene un propósito. Y cada uno de nosotros, mi hermano, cada uno de nosotros, Dios ha efectuado o ha elaborado un plan, un proyecto de vida para ustedes y para cada uno. Lo que pasa es que uno altera el plan de Dios. ¿Por qué lo digo? Por Abraham, por su esposa. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero como pasaba el tiempo, ellos decidieron tomar el asunto en sus manos. Y esto sucede cuando nosotros decidimos tomar el asunto en nuestras manos y no esperamos en el tiempo y en la misericordia de Dios. Hermano, mejor es esperar en Dios que esperar en el hombre. Mejor es esperar en el Señor, aunque nos parezca que se alargue el tiempo, que nos estamos poniendo viejos, que ya esto Dios no va a cumplirlo, no va a cumplir. Y a veces hagamos como el salmista: Señor, acuérdate que somos polvo, acuérdate que mis días están contados. Pero Dios tiene el control. Amén. Ellos tomaron el control. Abraham y Sara tomaron el control, quisieron ayudar a Dios. Pero en esta noche vamos a ver que ese mismo control que ellos tomaron, ahora lo perdieron. Ellos tomaron el control. Ellos decidieron ella decidió, porque fue ella. Ella decidió que Abraham necesitaba un hijo para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Pero ahora ella misma decidió, vamos a ver qué sucedió, que ella cambió ahora de parecer. Que ahora ve que el hijo que ella, porque fue ella la que promovió, y Abraham no dijo que no, por supuesto. Ahora le era tropiezo, o le era estorbo, o le era molestia. Vamos a abrir en Génesis capítulo 21. Vemos que Dios visitó a Sara y cumplió su promesa. O sea que Dios cumplió lo que Dios había prometido. Le dio el hijo a Sara. 21:8. Amén. Vemos que Abraham, acuérdense que eso era costumbre, así como aquí celebran baby shower, celebran lo que nosotros decimos criollo. No sé si usted ha oído decir esto, o se me va a caer la cédula en esta noche. Hay una expresión que se usa mucho aquí en Venezuela. Vamos a tomarlo en los miaos. ¿Ustedes han oído eso? El orí. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando el niño nace, es la celebración y le dan esa expresión aquí en Venezuela, hermano Miguel. No es que uno se va a tomar el orine, sino que eso es una celebración. Ajá, cuando el niño nace, ¿verdad? Y después se le hace una fiesta por el nacimiento de ese bebé. Pero aquí en estos países se celebraba cuando el niño era destetado, cuando le quitaban era una celebración. Y llegó la celebración del destete de Isaac, de Risa, ¿verdad? Porque ellos le pusieron el nombre porque Dios lo había hecho reír. Y llegó el momento, ¿verdad?, de destetar a Isaac, y ellos hicieron una celebración. Y en esta celebración, ¿qué sucedió? Ellos dicen que ellos hicieron un gran banquete. O sea que estaban contentos. Cuando la persona se esmera de hacer una gran fiesta, porque hay una alegría,
hay un motivo para regocijarse, hay un motivo para celebrar. Ellos estaban celebrando la bendición de Dios. Pero en esa bendición se dieron cuenta que había también otro problema. ¿Lo vio quién? Sara. Y lo vio nada menos y nada más la que había promovido el asunto. Vamos a leerlo. 21, 8 y 9. De 21, 8 y 9, por favor, alguno que lo lea. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio a Sara. Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué vio ella? Se burlaba de su hijo. Que le hacía burla. Y ya no le pareció gracioso porque se burlara de su bebé. Tal vez le está diciendo, ay, yo soy el mayor. Yo soy el mayor, yo soy... Como le estaría diciendo eso, yo soy el mayor, yo tengo la preeminencia, yo nací primero, ¿verdad? Yo soy el primogénito, porque eso es lo que pelean los árabes y los judíos. Entonces, él estaría diciendo eso, ahí no dice qué estaba diciendo, uno infiere estas cosas, que algo era, ¿verdad? Algo era. Para que le causara tanta molestia puede ser. Entonces, es posible que era por eso. Y entonces, esto le pareció, entonces en verso 10, leemos el 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Que la eche. La echara. O sea, que si se incluye... Entonces puede ser como dice mi hermana, porque fíjate lo que le está diciendo ella, habla de la herencia, no va a heredar. Pero cuando vamos a las escrituras, vamos a la epístola a los Gálatas. Vamos a ubicarnos en Gálatas, hermanos. En el Gálatas capítulo 4. Epístola a los Gálatas, capítulo 4. Ya voy. Epístola a todos, ubiquémonos en Gálatas. Pero cuando vamos a la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, a nosotros el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que podamos entender qué pasó ahí. 4, 29. Amén. Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Verso 30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Verso 31. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fíjense usted, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Gálatas, porque la iglesia de los Gálatas estaba pasando un conflicto fuerte. ¿Cuál era el conflicto de los Gálatas? Que Pablo le escribe esa carta. Que los maestros judaizantes, lo que obligaban, hermano, a la iglesia naciente o a la iglesia gentil, que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Ellos le decían que está bien, ellos eran salvos por fe, pero ahora tenían que guardar los ritos de la ley. Y muchos gentiles, ¿verdad?, oyendo la enseñanza de los maestros judaizantes, accedían, pues, con tal de su salvación, le querían añadir a la gracia los ritos de la ley. Entonces Pablo le escribe esta carta, esta es la carta de la libertad. Amén, gloria a Dios. Esta es la carta de la libertad, la carta de los Gálatas. Pablo le escribe y él le usa una alegoría, un ejemplo, y lo usa en quién, en Agar y en Sara. En Agar, y fíjense como él en este capítulo 4. Cuando él usa una alegoría en el versículo 21 del capítulo 4. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava
y el otro de la libre. Él tuvo dos hijos, una de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aleluya. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Fíjense ustedes, ¿qué estaba sucediendo ahí, hermano? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Sara no tenía idea, ella lo que vio es que se burlaba de su hijo. Y ella le dijo a Abraham: échala a ella y a su hijo, porque no van a heredar junto con mi hijo. Ahora el Espíritu Santo, por la pluma de mi hermano Pablo, le escribe a la iglesia que tenga hacia los Gálatas acerca de la esclavitud de seguir los viejos rudimentos de la ley. ¿Qué le dice? Que los viejos rudimentos representan, hermano, representan a Isaac, y Sara, perdón, a Ismael, y Agar representa la esclavitud. Los hijos nacidos por Agar eran esclavitud, igual que nosotros. Nosotros, hermanos, cuando creímos en Cristo, nosotros no venimos debajo ninguna ley. Los gentiles no tenían ley. Nosotros vivíamos como nos daba la gana. A la diferencia de los judíos, ellos practicaban la ley. Ellos tenían una serie de reglamentos, casi 600, aproximadamente 616 mandamientos que ellos tenían que guardar, que ellos tenían que cumplir, que el que hiciera esto viviría por ellos, pero ellos no pudieron cumplir la ley. Y nació Cristo, que es el hijo de la promesa. Y vino Jesús, que representa a Isaac, el hijo de la promesa. La bendición que recibió el pueblo de Israel la recibió en donde, en el monte Sinaí. Pero esos hijos nacían para esclavitud, no eran libres. Los que nacieron bajo la ley, los que aceptaron el pacto de Moisés, que era una figura de Cristo, nacieron en esclavitud, igual que Ismael. Pero nosotros, aunque no teníamos ley, también nacimos en esclavitud del pecado, hermano. Nosotros nacimos en esclavitud del pecado. La naturaleza que nosotros tenemos, la naturaleza que hemos recibido, hermano, heredada de nuestros padres, una naturaleza que está en esclavitud, sometida al pecado. O sea que esta figura de Agar, que realmente fue un personaje histórico, y Sara fue un personaje histórico, representan los dos pactos. El pacto de la ley y el pacto de la promesa. La bendición que recibieron el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios se le manifestó y le entregó a Moisés el decálogo como el símbolo de la ley, como la representación de la ley, como la ketubá, pues. ¿Qué era la ketubá? La ketubá era el pacto matrimonial. El Señor iba a recibir a Israel como su esposa, pero eso era un pacto de esclavitud, porque no era libre. Israel no recibió la liberación que ha recibido usted como hijo de Dios que nació bajo la promesa. Nosotros nacimos bajo la promesa, porque nosotros nacimos bajo el pacto de Jesucristo. Nosotros, hermanos, venimos bajo la promesa de Dios, bajo el pacto de sangre. Pero también a nosotros se nos dice que tenemos que echar fuera la esclava. Esa naturaleza por la cual usted nació, que usted fue formado, tiene que usted echarla fuera, porque no va a heredar esa naturaleza pecaminosa con la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, hermano. Por eso es que la Biblia dice que el que siembra para la carne,
Exactamente, y nosotros nacimos, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos trajeron al mundo, nacimos bajo la carne, hermano. Nacimos en esclavitud. Por eso es que la carne nos sometía y todo lo que la carne nos pedía la complacíamos porque no teníamos fuerza para dejarla. A veces muchos de nosotros nos proponíamos hacer las cosas bien, pero no podíamos, no había fuerza, éramos esclavos. No teníamos fuerza. Entonces también, hermano, también podemos decir, hermano, que en nosotros también se cumple esto, hermano. Un cristiano, un hijo de Dios redimido con la sangre de Cristo. Por eso es que la Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura. Pero cuando usted nació, que lo parió su mamá, usted nació, hermano, con la naturaleza de esclavitud. Y esto representa a Agar. Agar, hermano. Pero ahora en Cristo usted tiene que echar, hermano, fuera de usted esa naturaleza. La naturaleza que recibió de sus padres, hermano. Y recibir la naturaleza que representa Isaac en Cristo Jesús, hermano. En nosotros hay una lucha. El viejo hombre. Y ese representa Ismael, hermano. Ese viejo hombre que está en ti. Ese viejo hombre que no te da cuartel. Que no te deja, a veces tú quieres agradar a Dios y tiene fuerza. Pero tienes que echarlo fuera, hermano. ¿Por qué? Porque Ismael, la carne, no va a heredar, hermano, el reino de los cielos. Porque los que practican tales cosas no heredarán, dice la palabra de Dios. Porque el que siembra para la carne cosechará, ¿qué? Corrupción y muerte. Entonces, lo que hizo Sara, que le dijo a Abraham que tenía que echarlo fuera. A Abraham le pareció un escándalo, ya no sabía lo que estaba diciendo. Botar a su hijo, como cuando usted le dice, hermano, deje eso, que eso es pecado. Y a usted le parece que eso es bueno. Oye, pero yo estoy acostumbrado a eso a mí no me parece malo. Pero te dicen, eso es pecado, hermano. Tienes que echarlo fuera, porque no va a heredar, hermano. El hijo de la promesa no va a heredar, el hijo de la esclavitud. La naturaleza no va a heredar, hermano. La Biblia dice, hermano, que ni sangre ni carne entrarán al reino de los cielos, hermano. Es una vida espiritual, es una vida nueva en Cristo Jesús. Nosotros igual, hermano, que Abraham, aunque nos duela, tenemos que echar fuera esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que la Biblia dice, en la misma Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo sabe usted que todavía usted está bajo el dominio de Ismael? Por las obras de la carne. Por las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pleito, ira, cela, contienda, disensiones, herejías, maledicencia, mentira, hermano, truhanería, engaño, todas esas cosas. ¿Y qué te dice el celo? Contiende, ¿qué te dice el Señor? Que lo eche fuera. Divisiones, tienes que echarlo fuera, hermano. Tenemos que echarlo fuera porque no heredará, hermano. Eso es lo que le está diciendo, aunque ella no sabía en ese momento, eso representaba, hermano, nos representaba a nosotros. Ismael y Agar representaban el pacto que hizo Israel, o que iba a hacer Israel. Pero Dios le iba a dar un mejor pacto, el pacto de sangre, el pacto en la sangre de Cristo. Aunque el pacto que hizo en el monte Sinaí también estaba bañado de sangre, pero era de sangre de animales que no podían borrar el pecado, que no tenían poder para borrar la maldad de nuestros corazones, hermano, ni para cambiarnos, sino simplemente eran figuras del Cordero de Dios que pronto iba a aparecer en la tierra. Ese sí, hermano, ese sí tiene el poder para borrar el pecado y perdonar nuestras maldades. Los primeros corderos que se ofrecieron en el monte Sinaí, que el pueblo de Israel siguió ofreciendo, los sacerdotes levíticos, eso lo que hacía era cubrir nada más, pero no borrar ni quitar. Entonces, ¿qué le quiero decir? Ismael representa el viejo pacto. O Agar representa el viejo pacto con su hijo. Pero Sara representa con Isaac el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y no podemos, hermano, aunque esté ahí esa naturaleza, tenemos que echarla fuera. Hay que echarla fuera, hermano. Aunque nos duela.
Oye, pero a mí esto no me parece malo. ¿Con qué daño yo le hago a la gente con esto? A mí no me parece. Oye, pero todo es religiosidad. Todo es religiosidad. Hermano, no heredarán. Hermano, no heredarán. Es algo establecido. No heredarán. Porque la nueva naturaleza es sinónimo de desobediencia. Y si nosotros sí somos hijos, si usted es hijo de Dios, tiene que entrar como hijo en la obediencia. Tenemos que entrar en la obediencia, hermano. Porque hay dos tipos de hijos. Y todos los padres lo sabemos que es así. Los hijos que son obedientes y los hijos que son desobedientes. Pero los dos son hijos. Tanto los obedientes como los desobedientes son hijos. Pero esos desobedientes son sinónimos o son figuras de Ismael y de Agar, que es la vieja naturaleza que recibimos de nuestros padres. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. No le está diciendo el que nace por primera vez. ¿Por qué le dice el que no naciere de nuevo? Porque ya había nacido. Aleluya, ya había nacido. Él está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, con toda tu religión, con todo lo que tú haces, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo va a ser eso? Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre. A Nicodemo le parecía una locura. Él dice, no sabe, tú siendo maestro no sabes lo que te estoy diciendo. Está hablando del nuevo nacimiento que tenemos que experimentar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Si ustedes nacieron bajo la libertad, ustedes no necesitan circuncidarse. Ustedes no necesitan guardar la ley, porque la ley fue escrita en vuestros corazones. La nueva naturaleza nos garantiza que la ley, no es que andamos sin ley, no es que andamos por ahí sin leyes. Como muchos dicen, no, nosotros no tenemos ley. Sí tenemos la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu está en nuestro espíritu, hermano. Como lo dijo el profeta, que ahora iba a escribir la ley en la tabla de nuestros corazones. Que nadie nos iba a decir, haz esto y haz el otro. Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio a tu espíritu de lo que está bien y de lo que está mal, hermano. Tenemos la palabra eficaz. Hay que echar fuera a Ismael, hermano. Yo no sé cuál es tu Ismael. Yo no sé cuál es tu Ismael, yo sí sé cuál es el mío. Pastora, fíjese que el Señor confrontó ahí a Nicodemo porque verdaderamente que él era maestro y enseñaba a otro y él no sabía qué es lo que le estaba diciendo el Señor. A veces nosotros estamos en esa actitud enseñando a otro, como corrigiendo y todo eso, pero en nosotros todavía no está en eso, en enseñarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No está internalizado en nosotros. Sí. Lo hablamos de boca. Lo hablamos por repetir como los loros. Uno dice, no, el loro habla, el loro no habla, el loro lo que hace es repetir. Y así nosotros lo que hacemos es repetir lo que hemos oído, pero no tenemos una experiencia. Y Nicodemo, aunque era maestro de la ley, conocía la ley, él no entendía lo que era el nacer de nuevo. Él pensaba que estaba justificado por las obras de la ley, pero como dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, por las obras de la ley nadie será justificado, porque la ley fue el ayo, el esclavo que nos llevó ¿a quién? A Cristo. La ley, hermano, es como decirle, hermano, es como cuando usted se mira en un espejo. Imagínense, la ley es como un espejo. Usted se miró en su espejo y usted vio su rostro, pero resulta que está sucio. ¿Tiene la ley poder para limpiarte el rostro? No. El espejo no tiene poder. El espejo te muestra tu condición, pero el espejo no tiene poder para limpiarte. El espejo te muestra. ¿Dónde está el sucio? Pero no tiene poder para quitarlo. Y la ley era ese espejo que le estaba diciendo al pueblo de Israel que necesitaban el agua y el jabón. Y para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, hermano. La ley le mostraba. Y como la ley le mostraba a ellos se dieron cuenta de una necesidad. Igualito cuando usted se ve un espejo. Ay, tengo la cara manchada. ¿Cómo hago? ¿Con qué me limpio? El espejo te está mostrando algo. Que usted tiene que actuar. Pero el espejo no te da la solución. El espejo te muestra. La ley a Israel le mostró.
queda de parte de la persona que se está mirando en el espejo buscar la solución. La solución, para limpiarse. pero cuando ellos se dan cuenta con esta perfecta ley, se dan cuenta que la solución no estaba en ellos. Porque la ley era perfecta, santa. Y ellos eran vendidos al pecado. La ley no es mala, la ley es buena y es santa. Pero ellos eran vendidos al pecado, eran esclavos y no tenían poder para cumplir esta ley perfecta, como tampoco la tenemos nosotros. Pero para eso apareció Cristo, hermano, que cumplió la ley en nosotros. Cristo cumplió la ley por nosotros, hermano. Por eso podemos gloriarnos, pero ¿en quién? En Cristo. No en gloriarnos en nosotros, en Cristo. Porque Él, hermano, nos libró de la ley, pero Él cumplió la ley, hermano. Él no pecó. Y ahora nuestra seguridad está en Cristo, en Isaac, y Isaac representa a Cristo. Cristo fue el ayo que la ley fue el ayo que nos llevó, que nos mostró una necesidad, pero no la podía solucionar. Pero en Cristo, eso es lo que le está mostrando el apóstol Pablo a los creyentes gálatas y nos lo muestra a nosotros. Ciertamente nosotros los gentiles no teníamos los 10 mandamientos. Nosotros veníamos de un mundo que no teníamos ley, que la ley éramos nosotros mismos, que cada quien hacía lo que le daba la gana y cada quien vivía como le daba la gana. Pero igualmente el Señor te está diciendo y me está diciendo a mí, echa a la esclava, porque no va a heredar. Echa a la esclava de tu vida, echa el pecado de tu vida, porque no va a heredar, hermano. Tenemos que tomar una decisión como la tuvo que tomar Abraham, aunque te duela. Quizás para ustedes, como me dijo una vez una hermana, no, pero para mí eso no es pecado. Y si mi corazón no me reprende, mayor que mi corazón es Dios. Que para ella eso no era pecado. Yo le digo, la Biblia dice que todo aquel que le cause tropiezo a su hermano, que lo haga pecar, hermano. De Cristo se ha desligado. Porque usted está condenando a alguien por cual Cristo murió. Y nosotros no debemos servirle de tropiezo ni a la iglesia, ni a los gentiles. Nosotros no estamos llamados a servirle de tropiezo a ninguna persona, hermano. Que si para ti el comer carne no es pecado, pero si para mi hermano lo es, no lo comas delante de él. Tu libertad es comer bistec, chuleta, todo lo que tú quieras. Bueno, y si usted tiene, comparta conmigo, yo no. Ajá. Esa es la libertad que usted tiene para usted. Pero si usted llega un hermanito a tu casa y para él eso es pecado, ¿qué debe hacer usted? No comerlo. Ay, me voy a comer arroz solo. Cómetelo solo, pero no le sirva de tropiezo a tu hermano. Exactamente, hermano. Porque entonces nosotros cuando hacemos eso nos hemos desligado de Cristo, no hemos desligado del Señor, nos hemos separado de Dios. Y esto es lo que sucedió ahí, hermano. Aunque Agar lo que vio fue que Ismael se burlaba, hermano, y la misma naturaleza que nosotros traemos también se burla de la nueva naturaleza. La naturaleza pecaminosa en nosotros también se burla. Pero acuérdate, cuando tú te echabas tu cervecita y tu familia te visitaba, ahora estás sola aquí como una ostra. Ahora nadie te visita, mira, ahí está, y los evangélicos casi cuando pasan por ahí de Dios, hermana, pero nadie, en cambio antes cuando te echabas su sabrosita, tenías esto lleno. La naturaleza tuya que te está burlando de la nueva naturaleza. Pero tú tienes que echarla afuera. O si no, cuando viene y nos dice, todo el mundo está viendo que eres una tonta y estás pasado por tonta. ¿Sí? Tienes que actuar como actuabas antes para que... Así me decía mi familia, hermano. Cuando yo acepté a Cristo Jesús, a ti te está pasando eso por gafas. Porque si tú hubieras sido como eres, tú hubieras agarrado a esa mujer con que anda el marido tuyo y les cae a golpe. ¿Cómo se burla cuando uno llega a los pies del Señor? Después uno ha sido tremendo. Después uno ha sido tremendo en el mundo. Cuando uno llega a los pies del Señor, ¿cómo se burla? Y le dice que uno es un gafo, que es un tonto. Eso fue lo que pasó ahí. Eso fue lo que pasó, que lo que vio Sara. Que Ismael se está burlando ¿de quién? De Isaac, hermano. Y usted también lo vive. Esos conflictos lo vive usted también. Los conflictos internos, porque muchas veces no es tanto que te quizá otro,
sino cuando internamente tenemos esa misma lucha, entonces, y es esa misma naturaleza caída, burlándose de la nueva. Sí, porque a veces... Ahora aparece una gafota ahora aparece una gafota con esos faldones largos, no te pintas, antes tú te pintabas, ibas a fiesta, eras diferente. Eso tú lo dices. Es que sí, el enemigo le ahora eres una tonta. Así. Incitándote a que tú vuelvas para atraparte. Pero cuando uno llega sobre roca, a uno no le importa. ¡Aleluya! Porque usted ha aprendido, usted está haciendo lo que dijo Abraham. Échala afuera. Porque no heredarán, hermanos, su naturaleza nueva, su naturaleza vieja caída no va a heredar el reino de los cielos. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Volvemos a Génesis. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salimos de Estoy. ¿Cuándo salimos de Génesis? Bueno, volvemos a Génesis 21. Usted me entiende. Cuando nos fuimos para Gálatas. No, porque le estoy explicando en Gálatas para que se dé cuenta lo que representaba. Amén, para que usted entienda lo que representaba. Amén, yo sé, tranquila, mi hermana. De algo tenemos que reírnos. Gloria al Señor. Entonces, fíjense ustedes, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y quizás su maestro, su guía, o su hermano, tienes que echar eso fuera. Y le va a parecer grave a usted. No, pero eso no es malo. Mi hijo. No, no me va a doler. Eso a mí me duele. No, hermano. Hay que empezar, tenemos que tomar decisiones. Como yo veía un estudio y el hermano estaba predicando sobre la casa. Y nosotros le pedimos a Dios que bendiga nuestra casa. Decía el hermano en el mensaje. Y Dios está dispuesto y quiere, y te llamó para bendecir tu casa. Pero ¿cómo Dios va a bendecir sobre maldiciones que tú tienes en tu casa que no quieres sacar? Le permitimos cosas a nuestros hijos, le permitimos cosas a nuestros familiares, le permitimos a nuestros hijos que vendan, que consuman, que hagan cosas en nuestros hogares, y decimos, yo prefiero que mi hijo lo haga aquí que lo haga allá afuera. Y ese es el error. Y ese es el error, hermano. Y ese es el error. Claro, hermano. ¿Por qué? Porque ahí Satanás está ministrando a través de tu hijo. Y a nosotros nos duele, nos parece un escándalo. Oye, yo voy a votar a mi hijo. Y a veces dicen, y que cristiano, y mira cómo trata a la familia, o mira cómo le hace eso al hijo. No, hermano, las cosas hay que ponerlas en su lugar. Eso es así, es tiniebla, hermano. A veces uno toma decisiones drásticas con los familiares, puede decir, por lo menos viene a visitar y entonces, ay, no, aquí no se toma, aquí no se fuma, aquí no se, hágalo para afuera, entonces, ay, pero entonces, ¿para qué te visito? Bueno, así me dijo una vez mi hermano. Tú eres la propia rompegrupo. Uno viene a visitarte con tanto cariño, tanto amor, y tú comienzas, aquí no se dice malas palabras, aquí no se fuma, aquí no se bebe, aquí se habla del Señor. Sí, y dejan de visitarlo a uno. No, y no me visitaron más. Es preferible. Y no me visitaron más. De la visita del Espíritu Santo. Pero es así. Pero la gente se enferma llamó a uno. Es verdad, sí pasa. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, fíjate, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿A causa? De su hijo. ¿A causa? De su hijo. Ajá. ¿Cuál era la causa? Su hijo, le dolía a su hijo. No la sierva, ajá. como a todos, Pero Abraham hizo algo que no hacemos nosotros. Nosotros nos ponemos bravos con el pastor, con el maestro de la escuela dominical, con el hermano que nos está aconsejando. Pero Abraham, a pesar de todo que no le gustó, aquí lo dice que no le gustó, pero Abraham hizo algo muy sabio. Fue a Dios. ¿A quién fue? Cuando hay conflicto entre una cosa y otra, es mejor ir a Dios. Y Abraham fue a Dios. En el verso 12, entonces dijo Dios a Abraham, si le dio porque Abraham le consultó, porque Dios es un caballero. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada en tu nueva naturaleza. En tu nueva naturaleza que adquiriste por medio del Espíritu Santo.
ahí es que está la bendición. Ahí es que está la bendición. Y esa naturaleza nos habla de obediencia. La vieja naturaleza nos habla de desobediencia y rebelión. Pero la nueva naturaleza nos habla de obediencia, hermano. No te parezca grave, le dijo el Señor. Entonces, verso 13. No te parece, verso 12. Perdón, 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. A veces, hermano, cuando tenemos que tomar decisiones, como dice mi hermano, de decirle a nuestra familia, y decimos, bueno, yo decía, perdí a mi familia. No, hermano, no la perdiste. Dios se va a encargar de ella, como yo estoy viendo con mi familia. Dios está haciendo una obra en mi familia. Lo importante es la obediencia. Lo importante es la obediencia. Si yo le hubiera permitido a ellos hacer lo que querían en mi casa, ¿qué iban a decir ellos? Que usted es una evangélica pachareca, una evangélica cucú, una evangélica... A mí me lo van a decir, no, es una evangélica chévere. Sí. Una evangélica chévere, pero por detrás decir, no, es una evangélica, una pachareca. Es como si una persona permite que sus hijos hagan lo que quieran que hacer. Exactamente, mi hermana, gracias. Y fíjese, dice, entonces, cuando usted, mira, hermana, nadie. En pocas palabras, es servir a dos señores. Y a veces cometemos ese error de servir a dos señores, hermano. Porque o Dios es tu Señor o es tu familia el Señor. Yo no entiendo que estamos llamados a maltratar a nuestra familia, pero cuando hay un conflicto entre la palabra de Dios y nuestra familia, es la palabra de Dios la que tiene que prevalecer. Amén. Amén. Pastores, cuando quiere las bendiciones de Dios y llora y clama y pregunta que por qué Dios no lo bendice y está viendo cómo está viviendo, mira las cosas que están pasando y se quiere hacer de la vista como que no está viendo nada. Sí, Señor, hermano. No, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sí. No obres para ver si van a ser salvos. No obres conforme al propósito de Dios. No obres. No sea obediente. Quedarse callado como el hijo. ¿Sabes que el Señor hace tiempo me exhortó y me hizo entender que a veces nosotros nos preocupamos más en salvar a los que están afuera y nuestra casa a veces se están perdiendo? Y me hizo entender que me vale a mí ganando el mundo para el Señor y mi casa se va a perder. Por eso es que Josué dijo, yo y mi casa. Él lo dijo, yo, aunque parezca, oye, el burro adelante para que no se espante, no, pero él lo dijo, yo y mi casa. Porque él fue el pilar. El ejemplo, él tenía que ser ejemplo. Usted en su casa tiene que ser ejemplo. Usted no debe apiñar el pecado es pecado. Ay, no, porque es el que me mantiene. No, hermano, usted te va a mandar a su hijo para el infierno. Entonces, hermano, no es porque él te mantenga, es tu casa. Y tú le vas a dar cuenta a Dios de tu casa. Yo le voy a dar cuenta a Dios de mi casa. Cada uno le va a dar cuenta a Dios de su casa. Amén. Y hay cosas, mi hermano, que hay que hacer separación. Hay que hacer separación. Y esto es lo que va a hacer Abraham, separación. Cuando algo no está conforme a la palabra, hay que hacer separación aunque nos duela. Hay que hacer separación. Bueno, está bien, o tú quieres vivir como a ti te da la gana, vamos a hacer separación. Busque su casa, o yo te ayudo para que tú tengas tu casa aparte, pero aquí en mi casa no lo vas a hacer. Allí en tu casa haz lo que tú quieras. Si quieres invitar al diablo y bailar con el diablo, bueno, esa es tu casa, pero aquí en mi casa no. Hay que hacer separación, hermano. Y fíjese en el verso, entonces Abraham se levantó, pero sí con una promesa, que Dios iba a salvar a Ismael. Y quizá usted diga, oye, Señor, es mi familia, son mis hijos, ya no me quiere. Dios, tú tienes una promesa. Dios lo va a levantar, Dios lo va a salvar. Amén, hermano, amén. Amén, hermano. Porque la Biblia dice que, hermano, aunque nosotros dejaremos casa, todo eso, con todo eso, hermano, perderemos nuestra recompensa. No la vamos a perder porque Dios se va a encargar. Así como se encargó de Ismael, también se va a encargar de tu familia. Pero no es que tú vas a abandonar a tu familia, sino cuando usted le dice, aquí no permito esto, porque aquí está el Señor. Amén. Amén. No te visito más, bueno, está bien, no me visite, pero aquí no te permito esto. Sí, hermana, claro que sí. Entonces Abraham se levantó muy de mañana
Y tomó pan. ¿Qué tomó? ¿Qué representa el pan? La palabra. Tomó pan y un odre de agua. ¿Y qué representa el agua? El Espíritu Santo. No se crea, hermano, que cuando ellos se van, usted no lo está dejando solo. Usted lo está entregando en manos de Dios y del Espíritu Santo. Y en las mejores manos. Y en las mejores manos, hermano. Usted está entregando a su familia en las mejores manos. Y va a llegar un momento que ellos van a clamar y ahí va a estar Dios para darle respuesta. Y van a entender lo que no quisieron entender en ese momento. Porque muchos hijos no respetan a sus padres porque los padres no se han dado a respetar. Porque pensamos que darnos a respetar es caerle a golpe, maltratar a nuestros hijos. O consentirlo. Hermano, es cuando usted pone a Dios primero. Cuando usted pone a Dios primero, que su familia, que todo, pone a Dios primero. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre y lo dio ¿a quién? A Agar. Y poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Él ya salió errante, sin saber a dónde iba, hermano. Acuérdense que Abraham la trajo cuando ella era una esclava de Egipto. Ella no conocía nada de eso. Y fíjate, ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de ¿qué? De un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Dios tiene cuidado de lo nuestro. Si usted pone a Dios primero, Dios tiene cuidado de lo suyo, hermano. Porque ya Dios le había prometido, hermano. Igualmente, hermano, cuando usted pone su muchacho, su familia en las manos de Dios, usted está confiando en las mejores manos. Usted se la está poniendo en las manos más seguras del universo. Amén. Y seguro que usted debe seguir orando por ellos, clamando por ellos. Y se sentó. Entonces, y oyó Dios la voz de ¿quién? Del muchacho. ¿Por qué la oyó? Porque había una promesa. ¿Quién Dios le da una promesa? Abraham, como te la ha dado a ti. Como te la ha dado a ti. Te ha dado una promesa para tus hijos y para tu familia, hermano. Dios va a oír, aunque tú no estés por ahí, pero Dios va a oír. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó ¿a quién? A Agar, desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Gracias, mi hermano. Yo haré de él una gran nación. Cuando Dios trató con Agar, ella al momento no había visto nada. Cuando Dios trató con Agar, como va a tratar con tu familia, como va a tratar con tus hijos, como va a tratar con todo lo que tú tienes, así estén lejos, hermano. Así estén lejos. Pero si usted puso a Dios primero, Dios va a tratar con ellos, Dios los va a cuidar, Dios va a hacer cosas grandes en tu familia, hermano. Si usted puso a Dios primero, en primer lugar. Ahora, si usted lo puso a Dios en primer lugar, bueno, sálvese quien pueda. Pero si usted puso a Dios en primer lugar, amén. Si usted no lo maltrató, sino usted le habló la palabra y por qué tenía que haber separación. Porque tenía que haber separación. Dios tuvo cuidado de quién, de Agar, a causa de Abraham. Porque él se lo dijo, aquí se lo dijo a Abraham. Y también en el verso 13, y también del hijo de la sierva haré una nación. ¿Por qué es? Porque es tu descendencia. Yo haré una gran nación. Porque es tu descendencia, hermano. Porque es tu descendencia. Dios lo va a hacer porque es tu descendencia. Porque pusiste a Dios primero. Dios lo va a hacer, hermano. Amén, hermano. Y fíjese usted, el verso, seguimos. Entonces, ahí en ese momento fue que Dios le abrió los ojos a esta mujer. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Antes no la había visto.
Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio a beber el muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y Dios estaba y creció. ¿Y a dónde habitó? Y fue tirador de arco. En el desierto, en la soledad, con su madre, hermano. Pero Dios lo cuidó. Porque era descendiente de Abraham. Y todo lo tuyo lo va a cuidar Dios, hermano. Si nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar. Y en el desierto Dios le dio agua. En el desierto, hermano. Pero cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar. Ahora, y eso pasa cuando los hijos verdaderamente no quieren nada con Dios y se van al mundo a vivir verdaderamente perdidamente. Y aún siempre sigue Dios cuidándolos. Hasta que un día verdaderamente ya llegan, tocan y ceden verdaderamente a abrir la puerta a Dios. Amén, hermano. Eso sucede porque es tu descendencia, hermano. Y tú pusiste a Dios en primer lugar. Porque es tu descendencia y porque pusiste a Dios en primer lugar. Pero si lo hubieras puesto a ellos primero, hay que honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran, hermano. No se le olvide eso. Dios honra a los que le honran. Usted honre a Dios, Dios se va a encargar de lo suyo. De todo lo que usted tiene, Dios se va a encargar. Aún en la distancia. Aún en la distancia, Dios lo va a hacer. Y mucha gente va a decir, ay, pero esta persona sí es mala, esta es una mala madre. No, hermano. Usted no es mala madre. Usted puso las cosas en su lugar, pero usted puso a sus hijos en las manos más poderosas del universo. En las manos de Dios. Sí, o lo pastorea usted o lo pastorea Dios. Amén, hermano, amén. Y dice la palabra de Dios. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. ¿Dónde creció y vivió? En el desierto, donde no había nada, pero ahí estaba Dios. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Se la tomó. Pero Dios cuidó de él, hermano. Y fíjate que todavía están los árabes. Ahí están. Ahí están, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué hemos aprendido de este conflicto familiar? Porque fue un conflicto familiar. Y a todos nosotros se nos presentan conflictos familiares cuando hay que tomar una decisión. Y he oído casos de personas, hermanos, que me han dicho, no, hermana, ese es mi hijo. Yo recuerdo una hermana cuando yo pastoreaba en la jungla. Y yo le dije, hermana, no te conviene que ese muchacho, no, pero ¿cómo voy a hacer, pastora? Si él se llevó a esa muchacha, yo no lo puedo echar para la calle, yo tengo que recibirlo. Tú no tienes por qué recibirlo, porque si él fue hombre para buscar a esa muchacha, tiene que ser hombre para resolver su situación. Él tiene que ser hombre para resolver su situación, porque tú no siempre vas a estar para resolverle la situación. No, pastora, pero es que, ¿cómo hago, pastora? Y yo tampoco le puedo decir que se case porque él no se quiere casar, porque él no sabe si ella le va a fallar algún día. Imagínese usted. Y bajo esa premisa ella lo recibió en su casa. Y eso le trajo más conflictos a ella. Esa hermana tuvo más conflictos. Pero no puede decir que no se lo dijo. Que no le dieron un consejo. Ya se le da el consejo y ellos ven. Hermano, ¿cómo usted va a aceptar, si nosotros que le tenemos la palabra, usted va a aceptar que sus hijos estén en su casa bajo fornicación? No, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. Y a veces nos reímos, no, esa es una fiestecita, hermana Mauri, él estaba bebiendo cerveza y trajo sus amigos y bebieron cerveza, pero eso fue un día nada más. Señores, si tu casa es tu casa, tú estás reconociendo que te la dio Dios. Guarda tu casa. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermano. No es que sea malo que tú lo hagas. Yo no estoy diciendo que sea malo que tú lo permitas, sino lo triste, las consecuencias que vas a vivir. Y las puertas que estás abriendo.
Entonces a veces nosotros decimos, pero porque siempre, oye, de que acepté al Señor, todo me va de mal en peor, porque tú también le abriste la puerta al diablo. Usted quiere la bendición de Dios y la Biblia dice, hermano, que las bendiciones son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Pero hay que mantener un límite, hay que saber poner las cosas en su lugar. Abraham quería tener no a Agar, porque ya no vivía con Agar, pero a su hijo ahí. Era su hijo, pero Dios le dijo, no heredará. Lo que es de Dios es de Dios, pastor. Lo que es del César es del César. Amén, hermano. Amén. Entonces, mi hermano, y fíjese usted que cuando muere Sara, que se lo vamos a estudiar más adelante, cuando muere Sara, Abraham se volvió a casar. Pero toda su herencia se la dio ¿a quién? A Isaac. A su hijo. Él le fue y le dejó todo a su hijo. Y donde fue, Dios lo bendijo. Pero todo le dio a su hijo Isaac. Pastora, pero ahora es al revés, porque ahora la gente le da la herencia al maraco. Maraco. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Al maraco. Hay Bueno, que pero- sucede a veces, pastora. Pero es que allí él no era el primogénito. Claro. Y Era el Samuel. primogénito de Sara, pero no, No, era de Abraham. Pero Abraham le da todo a Isaac. Claro, pero. Porque era el hijo de la promesa. Pero era el hijo, claro, él estaba, pero él no era el primogénito, o sea, como era el primogénito espiritual, pero no primogénito claro. Pero fue porque, pero no era la voluntad de Dios era que Isaac era el primogénito. Y él le dijo, en Isaac te será dada la bendición, Isaac, porque Isaac representaba a Cristo. Diga, mi hermana, que levantate la mano. Que a veces, le iba a decir que a veces nosotros como padres pensamos que nuestros hijos nos duele más que al Señor. Y no podemos pensar así porque Dios le duele más a ellos que a nosotros, porque ellos no son de nosotros, ellos son prestados. Dios te dio un hijo y para que se lo criaras para él. Entonces, Pero ese hijo no es tuyo. a veces nosotros decimos, no, déjalo porque oye, me duele, que ay, se va a poner triste el muchacho se va, no, y ya. Hermana, mire, el Señor me dijo a mí cuando yo estaba comenzando en la familia del Señor, me dijo, ordena tu casa. Y usted misma fue cuando estaba y me explicó esta palabra. O sea, si yo decía a usted que si yo me había dicho y usted fue a mí y me dijo, Celina, el Señor te manda a decir que ordene tu casa. Sí, yo fui a tu casa. Usted fue y me dijo. Y entonces yo dije, pastora, el Señor ya me lo venía diciendo. Y yo lo senté a todos mis hijos, le expliqué esto y esto y esto. Eso creó conflicto. Mi hijo, molestísimo. Bueno, me preguntó, igualito que Abraham. fue mi suegra, ¿por qué mi mamá esto? Y mi suegra le dijo, por esto, esto y esto. Y el coche, usted se puso de acuerdo con mi mamá. Y no es eso, sino que nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor y tenemos que soltar. Sí. Y él dijo que yo voy a hablar con la pastora porque yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, pero es que él no está de acuerdo, pero eso lo dice la palabra. Pero que eso lo dice la palabra y nosotros tenemos A que denunciar soltar. a Jocelyn con la pastora. Pero fíjate todas las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Entonces me dice, mamá, yo quiero traer una novia para acá. Yo la puedes traer, pero ella si quiere puede quedar conmigo. No. Bueno, entonces la montaré por el techo. Y yo, bueno, la paso por el techo, bueno. No. Entonces, bueno, mi hermano, aprendamos a confiar en Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Mañana los hermanos que van para la pipotera, amén. Mañana tenemos una actividad en la pipotera, pero también hay un servicio. El viernes. Ay, es el viernes, ya que mañana no es viernes, mañana es jueves. Mañana comienza la campaña en donde, en Vía Eterna.